a su pueblo conocimiento de salvación, en el perdón de sus pecados, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visita de lo alto, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Ese bebé estaba en el vientre de su mamá y ya había una profecía, ¿verdad?, acerca de él. Pero vamos a ver que comienza su ministerio, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Mateo número 3. Dice: en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Número 4. Cuando Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida eran langostas y miel silvestres. Amén. Vamos a llevar, ¿va? Porque Juan el Bautista nos va a enseñar mucho, hermanos, pero hasta ahí vamos a dejarlo. Amén. Vamos a entender, ¿verdad?, que este personaje tenía un diseño de Dios. Amén. Desde la eternidad ya estaba diseñado. ¿Para qué? Para que diera luz, ¿verdad? Él era el que iba a abrir el camino del que venía atrás de él, ¿va? ¿Quién era el que venía detrás de Juan el Bautista? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero dice aquí, ¿verdad?, él iba a ser esa luz en medio de las tinieblas. Amén. Su evangelio de Juan el Bautista era: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vamos a describir, hermanitos, amén, estas tres cosas. Yo creo que hoy nada más me va a permitir, ¿va?, por tiempo, hablar primeramente de su vestido. Amén. La palabra de Dios dice que estaba vestido de pelo de camello. Amén. Entonces vamos a entrar, ¿verdad? Después, si Dios permite, ¿va?, vamos a entender su comida, que también tiene que ver mucho. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que su vestido era pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura. Amén. Vamos a describir hoy la vestimenta que Dios quiere. Amén. Dice la palabra de Dios que él estaba, ¿verdad?, ¿en dónde? En el desierto de Judea. Amén. ¿Sí dice así o no, hermanos? Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a explicar, ¿verdad?, qué significa Judea. Déjenme encontrar, ya se me perdió. Judea, permítanme tantitito. Dos atrás. Bueno, a ver si ahorita lo encuentro, hermanitas. Pero Judea era la región, amén, una zona montañosa que reunía todos los reinos, ¿verdad?, de Israel. Amén. Judea era una región. Y la palabra Judea se deriva de Judá. Y Judá significa alabanza. Amén. Pero Judea es el conjunto de reinos unidos. Amén. Entonces dice que él andaba predicando en el desierto de Judea. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, para poder entender, hermanos, de qué estaba vestido, tenemos que describir un poquito, ¿verdad?, al camello. Camello como creación de Dios, no sé si quieran anotarlo, voy a leerlo un poquito rápido. Porque el camello, hermanos, en esas regiones se le conoce como el rey. Amén.
Yo pensé que nada más el rey era el rey de la selva, pero el Espíritu Santo nos enseña que hay un rey en el desierto y es el camello. Amén. Y vamos a describirlo, porque si no lo entendemos como creación de Dios, ¿cómo vamos a entender la orden? Vístanse. Amén. Juan el Bautista fue vestido, amén, de esa piel, de ese pelo de camello. Entonces vamos a describir, los hermanos que estén escribiendo, ¿va? Dice que el camello es un animal muy apreciado, que es considerado como el rey del desierto. Amén. ¿Por qué? Porque sabe trabajar en unidad junto con los de su especie. Amén. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que camello significa regalo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque puso muchas cualidades en ese animal, hermanos. Y vamos a describir, voy a tratar de ir rápido. ¿Por qué le llaman rey? Porque dice que sabe trabajar en unidad, ¿verdad? Sabe, es usado para la guerra, mueve molinos de agua, transporta pesadas mercancías, transporta personas y soporta los climas, tormentas extremas del desierto. Amén. Por eso se le llama el rey del desierto. Amén. ¿Por qué? Porque trabaja en unidad. Y quiero decirte que en el tiempo de los patriarcas, Abraham, Jacob, si un hombre era rico, era medido por el grupo, por el número de camellos que tenía. Amén. Y dice que Job, ¿verdad?, que en el tiempo de Abraham llegó a tener 3,000 camellos. Entonces, ¿verdad?, vemos que para el hombre, ¿verdad?, siempre el hecho de que alguien pueda trabajar, ¿verdad?, con rapidez, porque ahorita vamos a ver que el camello tiene velocidad. ¿Amén? Dice que su temperatura, hermano, lo que tenemos que aprender de su cuerpo, de ese animal, es que ese animal no se asfixie. Nunca lo vas a ver agitado. Amén. ¿Por qué? Porque sabe mantenerse. Tiene como un termostato, hermanos. Un humano, ¿verdad? Ahorita, si me ven, que trabajo en la alabanza, pues muchos están sudando. Para que un cuerpo empiece a sudar, necesita la temperatura de 37 grados. Y entonces, ¿verdad?, empieza el agua a salir de uno, de esa forma. Pero el animal es el único de todos los animales que logra mantenerse en 6 grados. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si algo sabe el camello es guardar el agua. Amén. Se va a mantener de agua. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, que la templanza, la pasividad, el nunca ser, eso le tenemos que aprender a ese animal. También dice, ¿verdad?, que sus orejas son muy pequeñas. Dice aquí, ¿verdad?, que su oído es muy agudo, es muy similar a las orejas de la oveja y de la vaca. Amén. Pero Dios le puso un pelo ahí que no permite, que le protege de las arenas y del polvo. Amén. También aprendemos, ¿verdad?, que sus ojos son demasiado grandes. Amén. Es el único animal que a través de su mirada expresa amor y comprensión. Amén. Ahorita lo estamos entendiendo humanamente, vamos a llevarlo espiritualmente. Amén. Pero es necesario. ¿Por qué Dios escoge esa piel para Juan el Bautista? Amén. Es el único animal que tiene 2 hileras de pestañas. ¿Por qué? Porque como son sus ojos grandes, ¿va?, y está a esa temperatura a nivel de sol, de polvo, de arena, que inmediatamente, ¿va?, serían dañados sus ojos. Pero Dios, ¿verdad?, en esa infinita sabiduría le crea 2 hileras de pestañas.
En su mirada, lo que te expresa un camello es amor y comprensión. Amén. Vamos a ver también, sus pies son muy importantes para el camello, hermanos, porque son delgados, pero dice que ahí tiene el vigor y la resistencia. ¿Por qué? Porque si algo usa sus pies, ¿va?, es para andar en ese camino, y ese camino es muy drástico, hermanos, y dice que Dios le hizo unas patas, ¿va?, delgadas, pero muy resistentes. Es el único animal que a pesar de andar en la arena, sabe pisar firmemente. Amén. Y vemos también, ¿verdad?, que su modo de cargar, ¿verdad?, de un camello, dice que puede cargar desde 150 kilos hasta 400 kilos, 450 kilos. Es un animal de carga, hermanos. Dice que su estómago está dividido en 3 secciones. En 2 de su estómago va a almacenar el agua. Amén. Y en 1 va a almacenar la comida. Muchos pensamos que la joroba es de agua y traen el agua. Y no, el agua, el camello lo trae en la sangre. Amén. A través de su estómago. Así llega a su torrente sanguíneo. Y la joroba es su comida. Amén. Está hecha, dice, de grasa natural, buena. Amén. ¿Por qué? Porque su alimentación del camello es el trigo, es la avena, son las plantas verdes, y también tiene la capacidad de poder masticar espinas. Amén. Pero dice que cuando un camello come bien, su joroba empieza a crecer. ¿Por qué? Porque es el único animal que sabe ayunar. Dura de 5 hasta 9 días sin probar alimento. Amén. Y es ahí en su joroba donde empieza a dosificarse para que aguante. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que algo que da el camello, que yo no sabía, era la leche también. Amén. Dicen que la leche de camello es más nutritiva aún que la de la misma vaca. ¿Por qué? Porque Dios la enriqueció, ¿va?, es baja en grasa, potasio, hierro y vitamina C. Y dice que es sumamente dulce y fresca. Amén. ¿Y qué más vamos a aprender de él? Es el único animal, que es a lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Ándele, gracias, Carlita. Ahí no le muevas más. Ahí está. Es el único animal, ¿verdad?, que puede soportar una deshidratación severa. ¿Por qué? Porque no la sabe retenerla, no la va a desperdiciar nada más así. ¿Por qué? Porque eso le causaría la muerte, hermanos. Pero dice aquí, ¿verdad?, a través de una deshidratación, tiene la capacidad de beber 100 litros en 10 minutos. Eso también no se ve en ningún animal. ¿Por qué? Porque se moriría. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que la vida de un camello, dice que es de 13 meses de gestación en la panza de su mamá. Cada 2 años se puede tener una cría. Al momento de nacer empieza a caminar, ¿va?, se empiezan a habilitar sus pies, aquí dice, y nunca se aparta de su mamá hasta la edad de 5 años. Amén. La edad de vida que Dios le puso al camello es de 40 años. Es el máximo. Pero dice, ¿verdad?, que es lo que vamos hoy a aprender, que es el único animal de carga, ¿va?, pero una carga extrema. ¿Para qué? Para que sea cargado. Pero lo que vamos a aprender hoy es que es el único animal que sabe arrodillarse. Amén. ¿Para qué? Para ser cargado. Amén. Y hoy vamos a hablar de la humillación, hermano. Este animal, a pesar, ¿verdad?, de ser con estas características, dice aquí, ¿verdad?, que tiene altura, llega a medir 2 metros de la joroba hacia el suelo, ¿verdad?, medido.
Su peso llega a alcanzar hasta 700 kilos, ¿verdad? Es muy pesado. Y la velocidad, hermanos, que tiene para correr, bueno, para caminar, dice que es de 5 kilómetros por hora. Puede caminar en un día 40 kilómetros. Es el animal que trabaja 18 horas, ¿va?, sin cansarse, y 8 meses del año sin parar. Y dice que lo que resta de los meses que quedan, lo toma para descansar. Amén. Entonces, hoy lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos quiere enseñar a través de este animal, porque va a haber una palabra, hermanos, que hoy tenemos que aprender. Amén. Y tiene que ver con el arrepentimiento. Para que haya un verdadero arrepentimiento en tu vida, ¿verdad?, en tu casa, en tu iglesia, en tu nación, tiene que haber primeramente, enseñábamos la vez pasada, el que reconozcas. Amén. Color para reconocer primeramente a Dios, que Él es tu Padre, que Él es tu Rey, ¿verdad?, que Él es el amado. Primeramente le tengo que reconocer que todo lo que tengo proviene de Él. Y el color, ¿verdad?, hoy gracias a Dios le daba, ¿verdad?, es el color amarillo. Amén. Tenemos que reconocerlo a Él primero. También decíamos la vez pasada que tenemos que reconocer que lo que yo no tengo, a mi hermano le hace falta, ¿va? Y viceversa. Mi hermano lo que tiene, yo no lo tengo. Entonces, entre el pueblo de Dios tiene que haber reconocimiento. Amén. Color amarillo. El color amarillo, cuando veas una flor, ¿va?, un girasol, no sé, le está reconociendo que Él es el Rey de la gloria. Amén. La naturaleza misma con ese color le habla al Padre. Amén. Entonces necesitamos reconocimiento, admitir delante de Dios también que no he hecho las cosas bien, ¿va?, como a Él le agradan. Pero el reconocer delante de Dios te va a llevar a la humillación. Amén. Que es lo que hoy este animalito nos va a enseñar. Sabe humillarse. ¿Para qué? Para cargar, hermanos, para trabajar. Tenemos que trabajar para el Rey. Amén. Todos, de alguna manera, unos en el servicio, otros en la cocina, otros en los niños, pero tenemos, ¿verdad?, que dar testimonio de Él. Amén. Pero tenemos que saber, ¿verdad?, que el camello, hermanos, primero voy a describir un camello, primero lo describí natural, amén. Lo voy a describir en el mundo de las tinieblas y después en el mundo espiritual, amén. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, que el camello es un animal de Egipto, hermanos, también, amén. Es un animal que es muy querido también, ¿para qué? Para los egipcios, ¿va? Egipto representa el mundo. Y vamos a ver, ¿verdad?, que cuando tú andas con esas vestiduras, ¿va?, del mundo, hermanos, de camello, pero en el mundo, dice que esas vestiduras, hermanos, te van a dar cargas. Amén. Dice que te da cargas, te da preocupaciones, te da miedos, eres engañado a través de las riquezas. Y dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que esas cargas van a ahogar la palabra y que no dé fruto. Acuérdense que la indicación de Dios es: coman, vístanse y den fruto. Amén. Pero si tú, ¿verdad?, dice aquí en Isaías 36, por favor, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que va a dar un camello en el mundo, en Egipto. Es muy importante que entendamos. Isaías 36. Dice la palabra, ¿verdad?
dice que estos animales, los describe animales de Egipto, hay varios, y de entre de ellos son los camellos. Dice que ellos traerán, ¿verdad?, tierra de tribulación y angustia. Ellos llevan sobre sus lomos de los asnos sus riquezas, y sobre las jibas de los camellos tesoros, hacia un pueblo que no tiene, ni le será de provecho. Ciertamente los egipcios, ¿verdad?, darán ayuda vana y vacía. Entonces dice que yo le he llamado Egipto tierra inutilizada. Amén. Tenemos que entender que tú te cargues del mundo, ¿verdad? Entonces lo que va a traer, ¿verdad?, a tu vida va a ser un vacío, un desorden, hermanos. Por eso tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús, las palabras de nuestro Jesús, decía en Mateo 19:24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Amén. Las riquezas de este mundo van a hacer que no des fruto. Amén. Dice la parábola del sembrador que cuando la palabra de Dios cayó en espinos, la palabra fue ahogada. Amén. El engaño de este mundo, mi trabajo, mi familia, mi fama, mi yo, va a hacer que tú no puedas dar fruto. Amén. Por eso cuando Jesús, ¿verdad?, fue tentado en Mateo 4, y Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo, ¿verdad?, si postrado me adorares, yo te daré los reinos de este mundo. Amén. Pero Jesús, ¿qué contestó? ¿Contestó humanamente? No. Jesús contestó espiritualmente, ¿verdad? Escrito está: al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Amén. Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, que los afanes de este mundo, que las tribulaciones, las angustias, los problemas, las deudas van a hacer que te cargues, pero te cargues de problemas. Amén. Por eso nuestro Señor Jesús decía: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que el mundo también el enemigo lo va a usar. Ahora póstrate, arrodíllate en mí, humíllate delante de mí y vas a obtener todo. Y vemos, ¿verdad?, que tristemente nada hacemos, todo se complica. Amén. Y muchos de nosotros llegamos cargados. Pero ¿tú crees que eso Dios para eso escogió la vestimenta de Juan el Bautista? ¿Para cargarte, para que estés atribulado, angustiado, triste? No. Amén. Quiero decirte que un camello espiritual, amén, Dios lo ocupa para otra cosa muy diferente. Y quiero decirte que el camello espiritual tiene dos funciones, hermanos. Número uno, significa soldado. Amén. Pongan ahí los que están escribiendo. Un soldado que hace guardia que está de pie todo el día y toda la noche velando. La palabra de Dios lo describe como centinela. Amén. Eso es un camello. Vean que el mundo de las tinieblas no se compara, ¿verdad?, a lo que significa en Dios. Amén. Y dice que un centinela, pongan ahí, no descansa hasta que establezca el reino de Dios. Amén. Un centinela nunca se va a cansar
de proclamar que Cristo viene. Nunca se va a cansar. Un centinela, hermanos, dice la palabra de Dios, que previene, advierte y señala. Un centinela sabe velar, entiende los tiempos, entiende las vigilias. Muchas veces en la palabra, ¿verdad? A la tercera vigilia, a la cuarta vigilia. ¿Y qué será? Un camello, hermano, entiende los tiempos. Y quiero decirte que la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche, si quieren anotar. Segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. Tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Pero dice, ¿verdad?, la palabra de Dios: velad y orad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Dice otra palabra, ¿verdad? Si el dueño de la casa supiera a qué hora llegaría el ladrón, velaría. Amén. Un centinela, un camello espiritual, sabe orar. Primeramente, sabe humillarse delante de Dios. Amén. Y sabe orar. Un centinela sabe que todas las batallas se ganan de rodillas. Amén. Por eso Dios nos llama, ¿verdad? Todos tenemos que tener comunión con el Padre. Todos tenemos que orar, hermanos. Jesús, ¿verdad?, ¿no tenía comunión con el Padre, hermanos? Dice que para escoger a los 12 discípulos, para escoger a Judas, tuvo que orar toda la noche. Amén. Entonces vemos que el camello para Dios, ¿va?, lo toma como un guerrero, es un soldado, sabe hacer guerra, son estrategas, hermano. A pesar de que esté en el desierto, ¿va?, que en el desierto, decíamos, es la escuela de Dios, pero los climas son extremos, hermanos. Amén. Y la segunda, ¿verdad?, la segunda palabra que significa camello, sabe humillarse, ¿va?, ya lo dijimos, pongan, es un soldado de Cristo, del ejército del Dios vivo. Amén. ¿Por qué? Porque no va a cesar hasta que el reino de Dios se establezca. Amén. Y la segunda, sabe humillarse, ¿va?, es lo que decíamos. Vamos a ver en la palabra de Dios. Dice Génesis, por favor, vamos a Génesis, me ayudan a leerlo, por favor, hermano Edgar. Génesis 37, 25, amén. Fíjense que un camello Dios lo usa como, ¿verdad?, como un guerrero, como un soldado, pero también lo va a cargar, amén. Vamos a ver de qué nos va a cargar el Padre, ¿verdad?, a quien determina ser un centinela, a quien determine la unidad, ¿verdad?, pero la unidad tiene que ser ya veloz. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene, hermanos. Tenemos que hacer la unidad. Amén. En obediencia, decíamos, ¿verdad?, en santidad, en orar. Tenemos que hacerla, hermanos. Por eso esta casa, ¿verdad?, Dios me decía, yo dije, ya me va a pasar a Betfage, a Betábara. No, Betesda, casa de arrepentimiento. Amén. No puede haber un arrepentimiento si no hay una humillación antes. Amén. Entonces vamos a ver, por favor, hermano. Ajá, fuerte, hermanito. 37, 25. Dice aquí, ¿verdad?, que Dios nos va a usar como camellos para cargar. Pero vamos a ver qué va a cargar un camello en Dios. Amén. Ya describimos el mundo, ¿va? Y de ese no, vamos a lo espiritual. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad.
Amén. Hasta ahí, hermanito. Amén. Dice, ¿verdad?, que estos camellos venían de la tierra de Galaad. Y dice que venían cargados de perfumes, bálsamo y mirra. Amén. Quiero decirte, pues, ¿qué será Galaad? Venían de Galaad. Vamos a ver qué es Galaad, ¿verdad? Dice que Galaad es una región montañosa al este de Jordán. Es famosa por sus bosques, sus maderas finas, sus perfumes y donde se disfruta completamente la paz. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que Galaad significa paz, perfume, sus árboles. Acuérdense que la orden es dar fruto. ¿Y quién da un fruto? ¿Quién da un fruto, hermanos? Un árbol, ¿verdad?, que Dios creó. Entonces dice la palabra de Dios que ellos venían de Galaad. Amén. Famoso por sus bosques, por sus maderas finas, porque ahí se disfruta completamente la paz. Amén. De ahí viene. Pero vamos a ver Isaías 66. Dice la palabra de Dios que los camellos cargan riquezas, oro, incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Amén. Dios nos va a cargar, sí, pero no de deudas, no de angustias, no de dolor, no de tristeza, sino Él te quiere cargar de sus riquezas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas riquezas. Amén. Y la describe la palabra de Dios como oro, ¿verdad? Son cargados de oro, son cargados de incienso, y ellos saben proclamar solamente alabanzas al Señor. Amén. Y número 3, Isaías 66, 20. Dice que un camello espiritual, ¿verdad?, alguien que sabe humillarse, lo único que va a traer a la casa de Dios va a ser ofrendas. Ofrendas al Señor en su santo monte. Sabe traerse como ofrenda, pero en vasijas limpias. ¿A dónde? A la casa del Señor. Y dice Dios, entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, y yo haré que permanezcan ellos y sus generaciones. Amén. Entonces un camello espiritual, ¿verdad?, alguien que sabe humillarse, sabe alabar, sabe traer ofrenda. Amén. Decíamos de la viuda, ¿va? ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué trajo la viuda? La ofrenda de la viuda. 2 monedas. ¿Qué significa? ¿Tu dinero? Tu corazón y tu tiempo. Amén. Primeramente. Y dice, ¿verdad?, que una vasija limpia. ¿Por qué dice Dios? Porque de esa limpieza, de esas vasijas, voy a tomar sacerdotes y levitas. ¿Qué hace un levita, hermano? Sabe adorar. Amén. Pero siempre y cuando haya humillación en tu vida. Amén. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que Dios en Éxodo 10:3 ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Amén. Vean qué palabra, ¿verdad? ¿Hasta cuándo te vas a humillar delante de mí? Porque si no hay humillación en tu vida, no puede haber arrepentimiento. Antes del arrepentimiento, el reconocerlo, humillarme para poder entrar a un verdadero arrepentimiento. Si tú no hay humillación en tu corazón delante de Dios, no puedes ser cargado de las riquezas espirituales. Quiero decirte, ¿verdad?, que la palabra de Dios describe a Dios como un Dios rico. Pero tú te imaginas una chequera, te imaginas tesoros, anillos, casas. ¿Cómo crees que sea tu padre rico?
¿Por qué dice, va, que Dios es el dueño del oro y la plata? Pero piensas que está aquí, allá Montes de Piedad, donde haya... No, hermanos, los camellos no van a ser llenos de esas riquezas. Por eso Satanás dijo, si postrado, humíllate y yo te daré los reinos, el poder humano. Amén. Pero quiero decirte que si Dios encuentra humillación en ti, te va a dar riquezas, sí, pero espirituales. Amén. ¿Quieres saber qué riqueza es de parte de Dios? ¿Por qué tu padre, la palabra de Dios lo describe como un Dios rico? Amén. Vamos a escribir. Y la primera riqueza espiritual de Dios para sus hijos, para sus soldados, ¿verdad? Para los que proclamen su venida, lo primero que Él te va a dar es sabiduría y conocimiento. Amén. Por favor, apoya. De las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y porque Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas. Amén. ¿Qué nos va a dar? Sabiduría y conocimiento. De eso vamos a ser cargados. Amén. Número 2. Su misericordia y su amor es otra riqueza espiritual de parte de Dios, hermano. Y lo dice Efesios 2:4, por favor. Hermano
necesitas saber, si tú te dedicas a un centinela, necesitas entender los tiempos. Amén. Necesitas proclamar que Cristo vive. Necesitas establecer reino. Pero necesitas saber qué es lo que Dios, de qué Dios, para qué nos ocupa nuestra medida. Amén. Dice aquí su misericordia, su amor. ¿Es unos cuantos, hermano? Sí, usted. Amén. A ver. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿De qué Dios nos va a enriquecer, hermanos? De su amor y su misericordia. ¿Sí te imaginas como camellito y que te están cargando, hermano? Sí, hermano, ¿sí se imaginan o no? O yo nomás me estoy imaginando. Ya me imagino, sí, mis bolsas, ¿verdad? Arrodillada, porque es el único animal de todos que sabe arrodillarse para ser cargado. Amén. Tiene el gran soporte para aguantar, hermanos. Entonces, imagínate a Dios cargando ya en los costales, ¿verdad? De su amor, de su misericordia, de su sabiduría, de su conocimiento. Efesios 3:8, ese yo lo leo para irme rápido. En Efesios, su gracia, amén. Efesios 3:8, ¿tu hijo lo tienes? 3:8, hijo. Ay. 3:8. A mí soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Su gracia nos va a dar ese evangelio de qué? A ver otra vez. ¿Quién? Otra vez, hijo, a ver. Me aventó la luz y me deslumbró. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿En quién tenemos riqueza, hermanos? En Cristo, amén. Y vamos a ver, ¿verdad? El último, su bondad y su paciencia. Romanos 2:4, aquí ahora sí ya lo tengo. Dice la palabra de Dios: oh, menosprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y su magnanimidad, ignorando, ¿verdad?, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Quién me va a llevar al arrepentimiento? La bondad de Dios nos va a guiar, hermanos. Amén. Pero necesito humillarme. Pero vamos a ver las riquezas que encontramos en Jesucristo, hermanos. Colosenses 2. Colosenses, Filipenses, Colosenses, ¿va? 2 y 3. Para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Amén. En Él, en su Hijo Jesucristo, nos dio las riquezas más grandes. Amén. Y vamos a ver que Cristo, ¿verdad? Hechos 17:26. Hechos 17, hermanos. Ya voy a acabar. 26. Está describiendo la riqueza en su Hijo Jesucristo, hermanos. De uno solo. A ver, ¿quién lo lee, hermano? Es que cambia un poquito usted. A ver, hermanito. Bueno, dos. Vamos a ver qué me va a hacer. ¿Qué riqueza me dejó el fundamento? Sí.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escúchenlo, hermanos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos ha hecho un linaje, hermanos. Amén. Tú eres ese linaje santo. Dice, ¿verdad?, que una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero vamos a ver que el linaje representa algo, hermanos. Dice, ¿verdad?, que de ellos va a tomar vasijas limpias, de ahí va a tomar sacerdotes y levitas. Tienes que entender que el humillarte te va a llevar a ser linaje de Dios a través de la sangre de Jesucristo, ¿va? Apocalipsis 1:5. Dice aquí que el linaje sacerdotal, hermanos, se conforma de 4 cosas: santidad, integridad, libertad y verdad. Amén. Cuando en tu corazón no hay humillación, no eres parte de ese linaje, hermanos. Cristo lo hizo, ¿va? Ya nos presentó, pero ahora te corresponde en esta tierra, ¿verdad?, ser parte de ese linaje. Porque tú puedes decir, yo soy un sacerdote, yo soy un levita, pero si Dios no ve en ti la humillación, tú no tienes santidad, tú no tienes integridad, tú no tienes libertad, mucho menos verdad en tu vida. Por eso es tan difícil que el hombre llegue a un verdadero arrepentimiento, porque no hay nada de lo que Dios pide, de lo que ya somos parte. Amén. Por eso Juan el Bautista pertenecía a un linaje sacerdotal, por su papá, ¿verdad?, Zacarías y Elizabeth, pero ahorita nosotros, Jesucristo nos dio ese linaje. Amén. Por eso es la importancia de que tú, ¿verdad?, lleves en tu vida la integridad, la santidad, la verdad y la libertad, hermanos. El arrepentimiento, ¿va?, porque la casa que va a seguir va a ser de libertad. Tú no eres libertado si en ti no hay arrepentimiento antes, hermano. Betesda, casa de arrepentimiento. Amén. Y vemos en Éxodo, ¿va?, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? ¿Hasta cuándo? Dice. Porque un pueblo, ¿verdad?, humillado. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14 y con eso vamos a terminar. Segunda de Crónicas 7, 14, 15 y 16. Vean las palabras de Dios, ¿va? Yo me las imagino con dolor. ¿Hasta cuándo te vas a humillar delante de mí? Amén. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, si vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. ¿Sí están en ese pasaje, hermanitos? Sigue, ¿verdad? A ver, léelo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Amén. Betesda, casa de arrepentimiento, de humillación, hermanos. Dice, ¿verdad?, yo pondré mis oídos a este lugar, pondré mis ojos, ¿verdad?, estaré atento, sanaré su tierra.
Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros haya humillación, hermanos. Que sepas, ¿verdad?, que Dios nos quiere enriquecer con toda bendición espiritual para esta casa, siempre y cuando hagamos la unidad. Amén. Entendamos que la unidad es algo indestructible, hermanos. No puede haber división, no puede fracturarse. Tenemos que hacer ese escudo, hermanos, delante de Dios, para que Él siempre vea de esta casa el arrepentimiento verdadero. Amén. Y delante de Dios, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que Él nos regala. ¿Cómo voy a saber dónde voy a obtener todo esto? En su palabra. Amén. Ahí está todo para el creyente, ¿verdad? Dice aquí que en su preciosa palabra, Salmo 119, 72, por favor. Melanie, ¿me ayudas? ¿Traes Biblia? Bueno, hay que te la preste tu mamá. Ahí dame. Hermanito Víctor, 119, 11, 111. ¿No traes Biblia, hijo? Hermano, ¿sí traes? Bueno, hermano Edgar. Salmo 119, 111. Amén. ¿Ya lo tienes, Melanie? En su preciosa palabra, hermanos, solamente vamos a hallar 72, hija, 119, 72. A ver. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la palabra de Dios, hermanos, que el mismo oro y la plata. Amén. Salmo, hermanito, que sigue, 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. ¿Qué es el gozo de nuestro corazón, hermanos? Su palabra. Amén. Toda riqueza espiritual tiene que ser el gozo de tu vida. Y un camellito, ¿verdad? Salmo 119, 127. Por eso amo más tus mandamientos, más que el oro y más que el oro puro. Amén. Amar sus mandamientos, hermano, es mejor que amar lo que hay en el mundo, ¿va? Dice, nada de lo que esté fuera de ti deseo. Si Él no está en tu matrimonio, si Él no está en tu vida, si Él no está en tu trabajo, si Él no está en tu escuela, si Él no está en tu enfermedad, hermanos, nada vale la pena. Amén. Y vamos a ver, hermanos, que para el creyente su palabra, ¿verdad? Un creyente que sabe adorar, que sabe humillarse, hermanos. Y por último, en Génesis 24, ¿verdad? Se los voy a decir, ya no lo busquen porque es muy largo. Si puedes en tu casa, de verdad, léelo. Dice que Abraham busca esposa para Isaac. Amén. Quiero decirte que Isaac es la representación de Cristo. Amén. Rebeca es la representación de la iglesia. Amén. En el versículo 24, 61, dice que Rebeca, ¿verdad?, descendió de un camello. Amén. Y dice en el versículo 63 que alzando sus ojos la miró. Alzando sus ojos miró, ¿verdad? Y he aquí que venían camellos. Alzando sus ojos Isaac, dice la palabra de Dios, miró y he aquí venían camellos, ¿verdad? Y sobre el camello venía Rebeca. Y dice, ¿verdad?, que Rebeca significa lazo, mujer fiel. Amén. La novia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo va a descender del camello, hermanos, pero un camello espiritual. Amén. Por eso la importancia, hermanitos, de que entendamos, ¿verdad?, que Dios
te escogió desde la predestinación, ¿verdad?, de los tiempos para este tiempo. Amén. A esta casa le ha placido enriquecerlo, pero no económicamente, hermanos. Eso es añadidura, ¿verdad?, para los hijos de Dios. No estamos peleados con el dinero, claro que no, pero no es en lo que se basa esta casa, hermanos. En esta casa, ¿verdad?, tiene que haber arrepentimiento. Amén. Tienes que dar fruto. Gloria a Dios. ¿Dudas, hermanos? ¿Ya entendimos que es un camellito, hermanos? Lo hermoso que para Dios. Así que no te puedes cesar, ¿verdad?, cesar tu boca de alabar, de proclamarlo, que Él es el Rey, de reconocerle, hermanos. Porque dice, ¿va?, si mi pueblo se humillare, ahí estará Él, ahí estarán sus ojos, ahí estará todo, hermanos. Siempre y cuando Él vea un Betesda en tu vida, en tu casa, en este lugar, ¿verdad?, en tu nación. Amén. Si tan solo nos humilláramos. Amén. Pasa, hermano Hansel, vamos a orar, hermanitos. Vamos a pedirle a Dios perdón, ¿verdad?, si no he sabido humillarme delante de Él. Vamos a ver que todo eso va a ser quitado. No vamos a dar fruto, hermanos, delante de Dios. Y lo que espera Cristo de su iglesia es verla con frutos verdaderos. Un fruto de arrepentimiento, hermanos, fruto de paz, fruto de verdad. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacer la unidad, hermanitos? Necesitamos